Con lujo de violencia, el jefe policial del departamento de León, junto con 20 agentes antidisturbios, ingresan por la fuerza y sin orden judicial a la vivienda de una familia opositora al gobierno del presidente Daniel Ortega. Tras el allanamiento se llevaron computadoras y celulares. Esta familia ha sido constantemente asediada por la institución policial. El informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos fue presentado este lunes ante el Consejo Permanente del organismo. En el mismo, la comisión concluye que hay una alteración al orden constitucional en Nicaragua. Según el expositor Manuel Orozco de Diálogo Interamericano, el gobierno de Nicaragua ha violado el acuerdo de asociación de la Unión Europea y el CAFTA. Tras conocer el informe, varios de los embajadores pidieron que se diera el inicio al proceso de sesión para abordar el tema de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y señalaron que la solución de la situación en Nicaragua es a través de un diálogo incluyente y transparente. La embajadora de Nicaragua, por su parte, dijo que el gobierno no ha reconocido a dicha comisión y por lo tanto todas sus conclusiones son inexistentes. Hasta el próximo jueves deberán esperar los uruguayos para conocer quién será su nuevo presidente electo. Ese día la Corte Electoral dará a conocer el nombre del ganador de la segunda vuelta llevada a cabo este domingo. Los resultados preliminares dan una ventaja y una victoria al líder de la coalición de derecha, Luis Lacalle Pou, con un 48,7% ante su rival Daniel Martínez con 47,5% del oficialista Frente Amplio. Buenos días, qué gusto que pueda acompañarnos en esta nueva oportunidad que nos encontramos en Acción 10 en la mañana, hoy 26 de noviembre del año 2019. Jocelyn Medrano es quien les saluda en la grata compañía de Michelle Polanco, Willy Narváez y Odely Vargas, ya listos para informarles a esta hora. Muy buenos días. Muy buenos días, Jocelyn, y buenos días a las personas que nos sintonizan. De inmediato, Willy Narváez da inicio con nuestras informaciones. Adelante, Willy. Buenos días, muchachas, y a nuestros amigos televidentes. Nuestro primer reporte consiste en la humillación que fue sometida a una familia también bajo amenazas de parte de la policía en el departamento de León. Veamos el siguiente reporte que nos ha preparado Ronald Rodríguez Solís y que ha dado de qué hablar a través de las redes sociales. Bajo torturas y amenazas de muerte hicieron jurar a mi familia no joder a los militantes. Es parte de la denuncia que hizo pública Bárbara Reyes Alonso tras la publicación de videos donde el jefe de la policía de León, Fidel Domínguez, hizo que la familia Reyes Alonso se comprometiera a no andar molestando a los militantes sandinistas y a la policía. Yendo a la policía en su labor constitucional, ni alterando el orden público. Vamos. Me comprometo a respetar la paz, a respetar las leyes, a respetar a la policía y a las autoridades de nuestro país por beneficio de la paz y de nuestro país. Con la paz no se juega. Con la paz no se juega. No repetición. No repetición. Ni firmar a la policía cuando vengan ahí a hacer su presencia y estén ahí. Policía normal. No joder a los militantes ni al pueblo. No joder a los militantes ni al pueblo. No repetición. No repetición. Y con la paz no se juega. Y con la paz no se juega. Dale. Palabra de hombre. Contrario a lo que representa el día 25 de noviembre a nivel internacional, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, el comisionado Fidel Domínguez y sus policías violentaron los derechos de la señora María Eugenia Alonso Flores, a quien obligaron a expresar palabra acorde del sentir del partido de gobierno. Vamos, muchachas, el compromiso de ella. 12-11-76. Compromiso de ella que no vuelve a estar jodiendo a la policía. Dígame qué quiere a que me comprometa, yo lo digo. A que no volvés a andar filmando, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden. No vuelvo a andar filmando ni hostigando a los militantes sandinistas. Ni a la policía en su labor constitucional. Ni a la policía en su labor constitucional que vienen a hacer. Ni ofendiendo. Ni ofendiendo, no lo he ofendido. A punta de golpe nos hicieron comprometernos, según el comisionado, comprometernos a que no íbamos a seguir molestando al gobierno, ni levantando a la gente, ni molestando a sus sandinistas a punta de golpes. Eso es lo que está viviendo Nicaragua en estos momentos. ¿Y vos vas a dejar de molestar al gobierno, como dice? Yo no estoy molestando al gobierno, yo le estoy exigiendo paz, justicia y libertad. Entonces, ¿nos van a callar?
no nos pueden callar porque no nos pueden hacer, a mí no me pueden dejar hacer que yo esté en contra de cualquier injusticia. Estos videos se hicieron viral en las redes sociales la noche de este lunes, luego que la policía ingresara de manera violenta a la casa de la familia Reyes Alonso, quienes han permanecido bajo constante asedio y han denunciado que han sido amenazados de muerte por parte de fanáticos y grupos armados. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y antes que circularan estos videos en las redes sociales, varias familias opositoras al gobierno de la ciudad de León denunciaron el allanamiento ilegal a sus viviendas, entre ellas la familia Reyes Alonso, donde muestran un video de un grupo de antimotines destruyendo violentamente el portón de acceso. Marjorie Jarquín nos tiene mayor información. En este momento, la policía orteguista nos acaba de rodear nuestra casa. Vienen atrás. Están entrando. ¿Por qué vamos a abrir? ¿Por qué vamos a abrir? A ver, ¿por qué vamos a abrir? ¿Por qué vamos a abrir? ¿Por qué vamos a abrir? Demuéstrenos la orden. La orden. La orden. Y la orden para abrir. Y la orden para abrir. Era el preciso momento que Diego Junior Reyes Alonso transmitía un Facebook Live cuando el jefe de la policía de León, Fidel Domínguez, en compañía con 20 agentes antidisturbio, rodearon por completo la vivienda en Villa 23 de Julio y con mazo en mano intentaron romper el candado. ¿O por qué anda un uniforme? La policía es costosa y ustedes la ensucian con sus actuaciones. Quítense el uniforme. Que no sé. ¡Qué pesar cómo han ensuciado a la policía! Una institución que costó hacer para que ya no hubiera guardia de Somoza y ahora son peor que los guardias de Somoza. La familia Reyes Alonso exigieron que se presentara una orden judicial que dijera el motivo del violento allanamiento a su casa, donde se encontraba una anciana de 94 años, cuyo estado de salud es delicado. Sigan queriendo entrar, ¿no les importa que mi abuelita esté aquí? Una anciana de 94 años, ahí va el birro mayor dando las órdenes a todos sus birros, cerebro, que de manera ilegal quieren ingresar a mi casa. Quiero hacer una denuncia pública y responsabilizar al gobierno de Nicaragua por cualquier daño a la integridad física de mi familia. Basta, por favor, de tanta represión. La represión solo genera odio y más violencia. No es posible. Debemos ya empezar a construir un futuro de paz. Y eso solo se logra con paz, con respeto. Tras horas por intentar ingresar a la vivienda, uno de los miembros de la familia accedió a quitar el candado, instante en que ingresó la policía agrediendo a los que estaban en la casa. Alrededor de 4 horas permanecieron en la propiedad, llevándose computadoras y celulares. La familia Reyes Alonso es constantemente asediada y todo por ser críticos con el gobierno Ortega Murillo y denunciar frecuentemente la violación de derechos humanos a los que son sometidos. Otras casas de opositores en León también fueron manchadas con la frase paz y bien. Para Acción 10, Marjorie Jarquín. Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad creada por el gobierno, considera que el informe de la Organización de Estados Americanos hace cargos graves pero sin sustento y sin veracidad. Geraldine Domínguez nos amplía. El informe presentado ante la OEA sobre la crisis de Nicaragua debiera de seguir en discusión en ese organismo internacional por la falta de veracidad, documentación y falta de precisión que contiene, señaló el analista político y miembro de la Comisión de la Verdad y Justicia, Cairo Amador. Veo que, por un lado, apunta a una serie de cargos gravísimos, sin sustento, sin documentación, sin mayores elementos que comprueben la veracidad del cargo, ¿verdad? Porque de repente aquí estás peor que ISIS y los talibanes juntos. Y ya no digamos hablando de fosas comunes como México, etcétera, ¿no? O narcotráfico. De manera que creo que es de alta responsabilidad abordar esos puntos con mayor precisión. Para Amador, el único lado positivo que se abordó en la OEA es el de las reformas electorales. Sin embargo, creo que da en el clavo
cuando dice de que la respuesta al final del túnel precisamente van a ser las elecciones. Y yo le agregaría la finalidad de iniciar un proceso de reforma electoral. Estamos más que en el punto. Todas esas cosas que dicen que deberían de hacerse alrededor de reformas del Poder Judicial y demás, tienen una premisa que es unas nuevas elecciones, el resultado de unas nuevas elecciones, de un gobierno que sirva para refundar la legalidad de este país y se aboque precisamente a todos los cambios estructurales que se necesiten. Por su parte, Roger Guevara Mena indicó que los informes y aportes que se brindaron en esta sesión, tanto nacionales como de otros países, son para una posibilidad que el gobierno acceda a resolver el conflicto nacional sin usar la violencia. El siguiente paso sería la posible aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Y esto tiene que hacerse para establecer mediante una votación calificada de 24 votos mínimos que Nicaragua ya no pertenezca al seno de la OEA. Esto obviamente ha tenido un impasse, puesto que anteriormente Guatemala y El Salvador se habían abstenido y hoy tienen nuevo gobierno. Igualmente tenemos que Venezuela tiene ahora un gobierno que lo reconoce la comunidad internacional y por supuesto tenemos el caso nuevo de Uruguay, que ayer ganó las elecciones. Esto hace que posiblemente sumen los 24. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Juan Sebastián Chamorro, líder de oposición y miembro de la Alianza Cívica, espera que la Organización de Estados Americanos haga suyas las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel que piden elevar la presión al gobierno de Nicaragua. Geraldine Domínguez sigue informándonos. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica, expresó las expectativas ante una resolución positiva para Nicaragua sobre el informe y recomendaciones presentadas por la Comisión de Alto Nivel de la OEA en la sesión especial que abordó la crisis que enfrenta el país desde el pasado 19 de abril del año 2018. Nosotros esperamos, ¿verdad?, de que el Consejo Permanente de la OEA haga suyo las recomendaciones de esta Comisión de Alto Nivel, que es contundente. Se rompió el orden constitucional en Nicaragua. Esa es una conclusión sumamente seria y esperamos de que el Consejo Permanente el día de hoy haga suyas esas recomendaciones. Esperamos también una resolución, no necesariamente tiene que ser el día de hoy, pero puede haber también en la Asamblea General Extraordinaria que se convoque este llamado. Para Chamorro existe la posibilidad que se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática para Nicaragua mediante el informe presentado por la Comisión de Alto Nivel, conformada por la Organización de Estados Americanos. La Carta Democrática se está aplicando el artículo 20 y con la posibilidad también que se aplique el artículo 21. Eso va a quedar bastante más claro y dilucidado una vez que se desarrolle el Consejo Permanente esta mañana. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Pausa comercial, regresamos con más noticias. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más aquí en Acción 10 en la mañana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue considerando a Nicaragua una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Pedro Hidalgo nos cuenta más. A través de un comunicado publicado por la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Donald Trump, ha declarado mantendrá el estatus de peligro para la seguridad de Estado a la actual crisis sociopolítica que vive Nicaragua. El escrito explica que esta decisión es tomada por la actual situación que se vive en el país centroamericano, tomando en cuenta la violenta respuesta generada por el gobierno de Nicaragua a las protestas desencadenadas desde el 18 de abril del 2018, el desmantelamiento y debilitamiento del sistema de gobierno de Ortega, de las instituciones democráticas en el país y el Estado de Derecho.
uso de la violencia indiscriminada y tácticas represivas contra la población, así como la desestabilización económica provocada por la corrupción, continúa representando una amenaza para la seguridad de Estado y política exterior de los Estados Unidos, asegura el comunicado emitido por la Casa Blanca. En sus declaraciones, miembros del gabinete presidencial del país norteamericano y delegados diplomáticos en instancias como la OEA han tildado en repetidas ocasiones al gobierno de Ortega como un régimen dictatorial. Este comunicado llega horas más tarde que en la sede central de la OEA en Washington se realizara una reunión extraordinaria para valorar una posible ruptura en el orden constitucional en el país centroamericano. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. En el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia a la Mujer, feministas, activistas y miembros de la Alianza Cívica y la UNAP denuncian a través de un pronunciamiento la violación de los derechos humanos de las mujeres en Nicaragua. Geraldine Domínguez nos informa. La postura vigente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, continuamos con más noticias. En el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia hacia la Mujer, feministas, activistas y miembros de la Alianza Cívica y la UNAP denuncian a través de un pronunciamiento la violación de los derechos de la mujer en Nicaragua. Veamos el siguiente reporte con Geraldine Domínguez. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, articulaciones feministas acompañadas por miembros de la Alianza Cívica, Unidad Azul y Blanco y Madre de Presos Políticos denunciaron ante la comunidad internacional y nacional la violación de los derechos humanos que se vive en Nicaragua. Asimismo, demandaron el respeto a la vida, el cese de la represión y la convocatoria a unas elecciones transparentes. Ha documentado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Mecanismo Especial para Nicaragua MECENI, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y más recientemente la Comisión de Alto Nivel conformada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, la alteración del orden constitucional y del orden democrático están en la raíz de la crisis que desde abril del año 2018 mantiene al país en un estado de zozobra e incertidumbre. Antimotines, paramilitares y grupos afines al régimen Ortega Murillo se han tomado con lujo de violencia las calles, los centros de estudio, las universidades, las reuniones cívicas, los cementerios, las iglesias, las procesiones católicas, los centros comerciales. También han invadido la privacidad de los hogares de expresos y presas políticas, de madres, de jóvenes asesinados y de activistas autoconvocados y autoconvocadas. En la conferencia realizada en el movimiento feminista La Corriente se brindaron datos de los 59 femicidios registrados en el año 2019, quedando en la orfandad 60 niños. Sabemos que tenemos 59 femicidios. De estos 59 femicidios hay 60 niños huérfanos donde el Estado no está cumpliendo con la obligación, lo que le corresponde. Más que todo, hay una gran desconfianza sobre el cierre de las comisarías que tenemos. La actividad concluyó con un plantón acordonado por antimotines. De la organización La Corriente Feminista. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El exdiplomático Roger Guevara Mena considera que el comunicado del presidente estadounidense Donald Trump como un mensaje para nuevas sanciones a funcionarios del gobierno de Nicaragua. Geraldine Domínguez con los detalles. La postura vigente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre Nicaragua, considerada una amenaza inusual para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, significa un injerencismo más agudo para el país por parte del gobierno norteamericano, considera Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad y la Justicia. ¿No será que todo eso tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que en un momento cuando estaba la Nikki Haley
en el Consejo de Seguridad, presidiendo el Consejo de Seguridad en la rotación que tienen de la presidencia, que llamó a 19 nicaragüenses a testificar en el Consejo de Seguridad, alrededor de los 500 y pico muertos, dijeron en ese momento, que eran elementos de alta inseguridad regional para los Estados Unidos. De repente me da la impresión de que esa es una de las intenciones, pasar de lo que es los derechos humanos propiamente dicho, la esfera de los derechos humanos propiamente dicho, a la esfera de la seguridad nacional. Y eso, si a eso le agregas que de repente en el proceso están tratando de reactivar el TIAR, ¿verdad?, el espectro de una injerencia más fuerte está bastante claro. Mientras que para el exdiplomático Guevara Mena es el anuncio de aplicar más sanciones rigurosamente a través de la ley Nica Act. Esto vendría a definir una situación para el continente americano en el cual Nicaragua se ha vuelto altamente peligrosa, como lo señala el presidente Trump, y esta peligrosidad incide justamente en la decisión no solamente de la suspensión, sino en la posterior decisión de la aplicación con todo su rigor de la Nica Act y las otras leyes federales que se aplican a la corrupción y a todos aquellos delincuentes que se consideran así por la comunidad internacional. En Acción 10, Geraldine Domínguez. El periodista Carlos Fernando Chamorro regresa a Nicaragua tras varios meses en el exilio, con intenciones, según expresó, de continuar demandando la suspensión de la confiscación de sus medios de comunicación y de estar al lado de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Willy Narváez nos informa. 10 meses después de haber tomado la decisión de exiliarse en Costa Rica, la mañana de este lunes arribó al país el periodista Carlos Fernando Chamorro, acompañado de 8 personas más, entre estos periodistas. El director de Confidencial esta noche y esta semana, cuyas instalaciones primero fueron saqueadas por la policía y luego confiscadas, aseguró que habían amenazas extremas en su contra y por seguridad estuvo en el vecino país del sur. Hemos decidido un grupo de ciudadanos asumiendo cada quien su propia responsabilidad ante esta falta de garantías, regresar al país. Le agradecemos al gobierno de Costa Rica y al presidente Carlos Alvarado, que en correspondencia con la tradición democrática de ese país le ha abierto las puertas a miles de nicaragüenses como refugiados. Obviamente me siento muy emocionado y me siento especialmente emocionado porque voy a poder abrazar y besar a mi madre, que está en una condición de salud muy precaria desde hace varios meses, y para mí es un momento que quiero vivir intensamente, porque ella, el ejemplo de integridad de mi madre, los valores que ella representa junto con el legado de mi padre, son la fuerza moral que me sostiene a mí en los momentos más difíciles. Familiares, periodistas y defensores de derechos humanos le dieron la bienvenida a estos nicaragüenses. La periodista Jennifer Ortiz, directora de la plataforma digital Nicaragua Investiga, y el profesor monimboceño Álvaro Gómez, padre de un joven de 23 años asesinado durante la represión, formaban parte de este grupo. A todo el periodista que se fue del país, fue una decisión muy difícil abandonar. Estamos aquí porque necesitamos seguir haciendo periodismo. Mis familiares recibieron asedio, fue conocido que lanzaron una bomba molotov en nuestra casa y había mucho miedo y mucho temor por parte de nuestras familias, y por eso también habíamos decidido no regresar y quedarnos un tiempo más allá. Abocamos a esto no con el objetivo de promover que Nicaragua está bien, no, Nicaragua está mal. Yo voy para Masaya, Masaya está altamente asediada. Asimismo, la tarde de este lunes retornó al país el periodista de Confidencial Wilfredo Miranda. De los más de 70.000 nicaragüenses exiliados, aproximadamente 70 periodistas nicaragüenses han tenido que buscar protección en otras naciones. Yo espero que la mayoría o que todos los reporteros y periodistas de nuestro equipo
pueden regresar al país y puedan sumarse para que sigamos haciendo lo que sabemos hacer, que es periodismo de calidad. La violencia contra periodistas nicaragüenses sigue sumando números negativos. Hace 3 meses teníamos 1080, ahorita tenemos 1689 casos de periodistas que los están siempre asediando e intimidando. Ahora estos periodistas regresan a la normalidad que se vive en el país, donde los profesionales de la comunicación siguen indefensos en cada cobertura ante órganos represivos que actúan sin tener castigo. Willy Narváez, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Adolescente de 17 años denuncia que fue golpeada y sometida a intensos interrogatorios durante los días que permaneció detenida en auxilio judicial por participar aparentemente en un plantón contra el gobierno en la ciudad de Matagalpa. José Abraham Sánchez nos amplía. La adolescente JKZ, originaria de Ciudad Sandino, fiel opositora a Azul y Blanco, relata cómo fue detenida en Matagalpa el día jueves, intentando con otros jóvenes realizar un plantón por la libertad de casi 160 reos políticos. Los intensos e innumerables interrogatorios era con el objetivo, según la denunciante, que ella confesara que líderes universitarios como Saide Hernández y Amaya Copen la estaban financiando. Esta denuncia la interpuso en la Oficina de Abogados Defensores del Pueblo. Llegamos al Chipote a eso de las 4 o 5 de la tarde. Estábamos descalzos, nos pusieron en el sol y nos pidieron nuestros datos. Después nos metieron, igual vino un oficial, me agarró del pelo y pues me llevó para adentro. Ya estando ahí, nos pusieron el traje azul, nos tomaron fotos, nuestras huellas, nombre y todo. Yo les dije que era menor de edad, que tenía 17 años. La respuesta fue que no importaba, que tenían hasta de 15. En Matagalpa igual me dieron mi bandera, me dijeron que la pusiera como yo la iba a poner, yo la puse invertida. Y un montón de paramilitares, de policías, me tomaron fotos igual. Persiste la situación de no permitir que el ciudadano pueda salir a las calles, siempre están los cercos policiales de la Policía Nacional, de los antimotines. Y pensamos nosotros pues que debe haber un paso significativo del gobierno para cambiar este tipo de situaciones. No se puede estar limitando al ciudadano nicaragüense en un derecho que ya lo tiene establecido por constitución política y se violenta de manera flagrante toda la constitución política en sí, pero principalmente pues el artículo 46, 52, 53 y 54 que hace alusión pues al derecho de poderme manifestar por cualquier medio, el derecho a concentrarme y el derecho a poder andar por las calles del país. Es decir, no hay limitación alguna, los nicaragüenses tenemos derecho a circular libremente sin ser en este caso pues de alguna manera limitados en ese ejercicio. El resto de sus compañeros aún no han sido liberados, pero la Policía Nacional busca cómo inventarle delitos comunes para procesarlos, afirmó. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El padre Edwin Román de Masaya aún se recupera de los estragos que dejó en su salud el haber permanecido por más de 7 días sin agua y casi sin alimento, junto a madres que en huelga de hambre exigían la liberación de sus hijos en el departamento de Masaya. Jocelyn Rojas conversó con él. Continúa en recuperación el padre Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel Arcángel, luego de permanecer 9 días encerrados en su templo sin medicamentos, energía eléctrica y agua potable ante el asedio por parte de la Policía Nacional y personas afines al gobierno después que en la capilla madres y familiares de presos políticos iniciaran una huelga de hambre. En total fuimos 14 personas. Hubo un momento en que ya la comida se agotó y solamente quedaron para que yo comiera algo y estas otras personas entraron pues, también en huelga de hambre. Yo estuve 3 días únicamente alimentándome con arroz. La poca carga que hacíamos a los celulares era de la batería del pequeño vehículo de la parroquia, que también se agotó la batería y quedamos comunicados como 3 días. Previo habían anunciado que si ya no tenían señales de vida nosotros a través de la celular, pues cualquier emergencia las campanas de la iglesia iban a sonar. Sí. En 2 noches las familias
de algunas de las personas que estaban allá en la iglesia, que son de Masaya, fueron coaccionados por la policía. La policía consiguió mi número telefónico, y llegaron a donde estas familias para que llegaran a golpear la puerta de la casa rural y estar exigiendo que salieran. Era efectivamente una trampa porque la policía estaba detrás de ellos de manera silenciosa esperando que alguien o yo abriera los portones y ellos poder ingresar y sacar violentamente a la madre y a este servidor. El sacerdote manifestó que continuará ayudando al prójimo como Dios lo manda, acciones que él ha emprendido durante este contexto social y político en el país. Lucho por ese Nicaragua, no lucho por ser héroe nicaragüano, no. Creo que un cristiano más. Okay. Dios sabrá en su momento premiar a cada uno sus obras, pero también sabrá aplicar la justicia a cada uno. Padre, estábamos viendo que en el informe de la OEA presentado este lunes se dio a conocer también este caso. Significa que fue de gran impacto el hecho de permanecer tanto tiempo pues encerrados en la iglesia y con tanto asedio por parte de la Policía Nacional. Ha sido increíble cómo estas 9 mujeres y este sacerdote que lo que hizo únicamente fue acompañar a estas mujeres en sus demandas justas. La demanda le llevaron a la señora, yo solamente abrí las puertas, darle un espacio creyendo de que podían llegar medios de comunicación, hacer su noticia, poder llegar a un médico, darle acompañamiento por su salud y que inclusive pueden llegar los familiares a verlo y yo haciendo mis labores propias pastorales con la puerta abierta, pero este gobierno pues impidió todo eso. Es increíble, después que salí de varios días en comunicación, pues me di cuenta el enorme impacto que ha causado internacionalmente. Estoy viendo actualmente tu canal, está de la OEA, se ha mencionado este caso de Masaya y verdaderamente ha sido una lucha que ha valido la pena. La salida de estas personas que permanecían sitiadas se logró después que el sacerdote Román manifestó su deseo de salir junto a las madres. Esta fue la razón por la cual el cardenal, en conjunto con el nuncio apostólico, hicieron los contactos para abrir un canal humanitario y permitir el ingreso de ambulancias privadas para trasladarlos y brindarles asistencia médica. Su mensaje a los nicaragüenses. Que tengan fe, que tengan seguridad, que la lucha ha de seguir, que tanto a la mamá y yo no salimos derrotados, salimos con la mente con mucho más en alto, con más coraje para continuar y sobre todo que ha sido un enorme éxito para Nicaragua esta lucha que hemos mantenido en Masaya. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Participa con tus preguntas en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, enviando tu audio al número en WhatsApp 8512-2828 y nuestros invitados en estudio responderán tus inquietudes. Desde ya le invitamos a que manden sus audios al 8512-2828. Hoy retomamos el regreso del periodista Carlos Fernando Chamorro a nuestro país y de los planes que dice pues tener. El día de ayer observábamos sus declaraciones en diferentes medios nacionales y también internacionales. Vamos a profundizar con él esta mañana y estamos listos, Willy Narváez en su compañía. Jocelyn, el periodista Carlos Fernando Chamorro formaba parte de un grupo de aproximadamente 10 personas que arribaron ayer a nuestro país. La mayoría de ellos son periodistas. Bienvenido, Carlos. Gracias. Y antes de que entremos de lleno en el bienvenido. tema, antes de que entremos de lleno en el tema, me gustaría que comentáramos como periodistas, ¿verdad?, la situación precisamente que se da al momento que ustedes llegan al país sobre una vejación policial que se cometió ayer en el departamento de León. Bueno, yo creo que lo que hemos visto en León, la acción de la policía, encabezada por el jefe de la policía en León, en contra de la familia Reyes Alonso, una familia cuyo hogar fue asediado, luego
allanados por la policía, agredidos, asaltados, y posteriormente hemos visto estas imágenes en las que algunos de los miembros de esta familia, esposados, habiendo sido golpeados, son obligados a hacer una confesión en la cual declaran que no van a molestar a los militantes del partido sandinista y a repetir las consignas oficiales que hace unos días ha hecho la vicepresidenta Rosario Murillo. Bueno, eso es una aberración policial, es una aberración para el Estado de Nicaragua que se someta a los ciudadanos a un trato ultrajante, a una tortura de ese tipo, pero además someter y degradar a la Policía Nacional, porque lo que el jefe de la Policía de León ha hecho es degradar más aún a esa institución. Y si en Nicaragua existiera alguna autoridad en la jefatura de la policía, el primer comisionado de la policía ya debió haber destituido al jefe de la Policía de León y lo debió haber sometido a una investigación, a él y a ese grupo de policías que estaba ahí. Ahora, ustedes vienen a casi 11 meses de permanecer en el exilio. Muchos han expresado, y ustedes mismos también lo decía a su arribo, de que no hay garantías de que aquí se vaya a respetar la seguridad, pese a que el gobierno lo ha manifestado. En este caso, ustedes también decían de que no se está haciendo una invitación para que el resto de exiliados nicaragüenses retornen al país. ¿Por qué decide venir Carlos Fernando Chamorro y cómo estará ejerciendo nuevamente el periodismo desde Nicaragua? Esta es una decisión meditada, es una decisión meramente personal, que en este caso yo he asumido con mi esposa, Desiree Elizondo, quien salió al exilio conmigo, ella también como defensora de derechos humanos y parte del equipo de apoyo de las Madres de Abril. Nosotros fuimos víctimas de la persecución de la dictadura, igual que miles de otros nicaragüenses, y salimos al exilio para proteger nuestra libertad, nuestra integridad física, y en mi caso para seguir haciendo periodismo en Nicaragua desde Costa Rica, y lo hice durante más de 10 meses. Conté con un apoyo extraordinario en Costa Rica de los medios de comunicación y particularmente de Teletica Canal 7, y regresamos para refrendar ese compromiso. Repito, es una decisión individual, y a esa decisión individual nuestra se sumó la de otros periodistas, algunos del equipo de Confidencial, otros del medio digital República 18, familiares de víctimas de la represión como el profesor Álvaro Gómez, estudiantes universitarios y otros con los que nos encontramos en ese mismo vuelo, como Jennifer Ortiz de Nicaragua Investiga. Hay muchísimos más nicaragüenses que quieren regresar a Nicaragua. Carlos Fernando, pero no hay condiciones. ¿Existe temor por su seguridad en usted, en su familia? En Nicaragua nadie puede sentirse seguro, nadie tiene ningún tipo de protección del Estado y de ninguna otra entidad. Y acabamos de ver lo que ocurrió en León, y eso está filmado. Imaginémonos cuántas cosas más han ocurrido que no vemos, porque no hubo alguien que con un teléfono celular filmara esas imágenes. Es decir, yo creo que aquí tenemos que ser muy responsables para asumir cada quien su propia responsabilidad por su seguridad. Yo soy periodista, yo creo en la opinión pública, yo creo que mi única defensa, nuestra única defensa, y también de ustedes y de Canal 10, es este acompañamiento, es esta alianza con la audiencia, con los ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo ve ahora Carlos Fernando Chamorro el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, tomando en cuenta el contexto actual? ¿Va a poder ejercerlo como antes, como hace algunos años? Lo voy a ejercer a pesar de los obstáculos y a pesar de los impedimentos oficiales que ya existen. Es decir, yo vengo aquí a reclamarle al Estado que suspenda la confiscación de facto que hay contra Confidencial y también contra 100% Noticias, porque es una confiscación ilegal, está prohibido por la Constitución. Y a pesar de eso, que ocurrió el 14 de diciembre del año pasado, nosotros hemos seguido haciendo periodismo y lo vamos a seguir haciendo. Pero el Estado tiene que suspender esa confiscación. La policía y el Estado tienen que devolver todos los bienes que asaltaron y que se robaron
de las empresas de medios de comunicación y de los particulares. Todo está documentado. Hay recursos incluso. Hay 3 recursos de amparo que fueron aceptados por la Corte Suprema de Justicia, fueron introducidos el 17 de diciembre y el último a inicios de enero, todo dentro de su término de ley. El Estado los aceptó y los ha tenido ahí más de 10 meses. ¿Por qué no los falla la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia si ahí están las pruebas? Las pruebas las aportó el propio jefe de la Policía Nacional. Y a propósito de las declaraciones de Francisco Díaz con respecto a la confiscación de Confidencial, ustedes decían de que es una evidencia de que no hay un porqué, no hay una base para que estén esas instalaciones confiscadas. Para explicarle a la audiencia con más claridad, porque yo no soy abogado y he tenido que conocer aspectos de la ley en este proceso. La Corte le pide al jefe de la policía que rinda un informe frente a nuestro reclamo de que él está ocupando ilegalmente este medio de comunicación, y él da un reporte, y en ese reporte él dice que él recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para ir a ocupar los bienes y clausurar la ONG Centro de Investigación de la Comunicación, a la cual así fue despojada de su personería jurídica el 12 de diciembre. Bueno, la ONG 5 tiene un reclamo contra el Estado, tiene un recurso por inconstitucionalidad, pero es una situación distinta a la del medio de comunicación Confidencial esta semana y la empresa Cabal de mi esposa. Y él dice que él fue y que él cumplió esa orden, pero lo que él hizo fue otra cosa. Lo que él hizo fue allanar y ocupar la empresa Invermedia, productora de Confidencial, la empresa Promedia, productora de esta semana. Y ahí está la prueba. Es bien fácil, vayan al registro mercantil, ahí están inscritas esas empresas, no tienen nada que ver con la ONG 5. Si el Estado quiere perseguir de manera irracional, de manera inconstitucional a la ONG 5, eso es condenable, pero es doblemente condenable que con ese pretexto haya también intervenido y afectado Confidencial y esta semana. Ahí están las pruebas. ¿Cuál es su opinión respecto a que, por ejemplo, el gobierno ha sostenido que sí hay libertad de expresión, que sí hay libertad de prensa en nuestro país y que, por ejemplo, ante la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos manifestaban que todas las conclusiones de la comisión son inexistentes en este caso porque sencillamente es una comisión que lo que está haciendo es meterse en los asuntos de Nicaragua? Yo creo que los alegatos del Estado son insostenibles ante nosotros los nicaragüenses y ante la comunidad internacional. Uno puede decir que se trata de una cortina de humo o de un cinismo oficial o de una negación de la realidad, pero ahí están los hechos los desmienten en todo momento. Hay libertad de prensa en Nicaragua y entonces ¿por qué hay censura televisiva? ¿Por qué no se puede transmitir esta semana y esta noche en un canal de televisión abierta y en un canal de cable? ¿Por qué están amenazados los medios de comunicación? ¿Por qué están confiscados medios de comunicación? ¿Por qué hay más de 70 periodistas que siguen en el exilio porque no pueden regresar al país? Hay libertad religiosa en Nicaragua, entonces ¿por qué profanaron la catedral? ¿Por qué persiguen al padre Edwin Ramos y atacan las iglesias en Masaya? Y antes habían atacado la basílica en Diriamba y habían provocado una balacera en contra de la Iglesia de la Divina Misericordia donde murieron 2 estudiantes. Es decir, lo que esa señora embajadora llegó a decir a la OEA, posiblemente repitiendo órdenes que recibió de Managua, es simplemente la repetición de ese discurso de cinismo oficial que ha provocado el aislamiento total del régimen de Nicaragua en este país y ante la comunidad internacional. Ustedes han agradecido al gobierno de Costa Rica por la hospitalidad que les abrieron, pero ¿cuál es la situación actual del periodismo nicaragüense que se encuentra exiliado en Costa Rica? Las principales dificultades. Es muy dura, es precaria. Es precaria en términos de acceso a medios materiales, condiciones de trabajo, y sin embargo con las uñas se hacen cosas extraordinarias. El equipo de Nicaragua Investiga, el equipo de 100% Noticias, Nicaragua Actual, República 18, Dino Andino y muchísimos otros más. También están otros colegas en España y en otras partes. Yo creo que el periodismo nicaragüense ha demostrado tener una gran capacidad de resistencia, de reinventarse a través de plataformas digitales, pero se trabaja absolutamente con las uñas. Y entiendo yo que el dilema de muchos compañeros es, dicen, bueno, puedo regresar a Nicaragua, tengo condiciones de seguridad, me van a perseguir, van a tomar represalias contra mi familia. Y en segundo lugar, ¿dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar en Nicaragua
con esta recesión económica tan profunda que hay en el país, donde tampoco hay apoyo y recursos económicos para los medios de comunicación. Y si a eso lo extendemos a la situación de decenas de miles de nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica, su situación es extremadamente precaria. Por eso nosotros le pedimos al presidente de Costa Rica que aceleren los procesos de normalización de la migración para que puedan tener permisos de trabajo y tampoco en Costa Rica. Y en segundo lugar, a la comunidad internacional para que aporte financiamiento a los programas especiales de apoyo a refugiados que el gobierno de Costa Rica está planteando. Carlos, cuando usted decide irse del país, dicen que habían amenazas extremas en su contra. ¿Esas amenazas se traducen como amenazas de muerte o en algún momento usted llegó a pensar de que la policía podía detenerlo? ¿Y qué tan seguro se siente en este momento que no vayan a tomar una acción como esa? No tengo ninguna seguridad. Cuando yo me fui del país a principios de enero, había pasado varios meses asediado en mi casa por un retén policial sobre el que tenía que pasar a la ida y al regreso de mi casa y donde era detenido e interrogado todos los días. Y nuestro medio de comunicación estaba bajo asedio. Luego el medio fue asaltado y ocupado con violencia. Y luego se produjo el asalto peor contra 100% Noticias y la captura de Miguel y Lucía y el sometimiento de ellos a un juicio político. Y yo conocí que lo que ocurrió contra 100% Noticias era parte de una operación más amplia en la que otros medios de comunicación, otros periodistas estábamos incluidos en ese mismo proceso, además de otra clase de amenazas que nosotros conocimos. Entonces, frente a ese dilema difícil, doloroso, fue que decidimos ir al exilio. Ante toda esta situación, ¿cómo ve Carlos Fernando Chamorro el futuro de Nicaragua a corto plazo, el futuro de Nicaragua en cuanto al ejercicio periodístico? Hemos observado una polarización en la sociedad y también una polarización en el caso del ejercicio periodístico, periodismo que ha sido llamado periodismo oficialista, periodismo independiente, pero también hay periodismo opositor. ¿Cuál es su juicio respecto a estos tres escenarios en cuanto al periodismo nicaragüense? Okay, primero el periodismo y después Nicaragua. Yo creo que el periodismo ha resistido y que hoy somos más medios independientes y que a pesar de la polarización, que es un riesgo, porque implica el riesgo de que los periodistas nos crucemos la raya y podemos caer en el activismo, se está haciendo periodismo de calidad y la prueba están en los premios internacionales que han ganado periodistas nicaragüenses como mi colega Wilfredo Miranda por investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales y otros más. Es decir, hay periodismo de calidad. Número dos, hay un espíritu de colaboración entre los medios de comunicación de Nicaragua, que es algo que se ha vivido también en Venezuela y en otras partes, que nos permite protegernos para hacer coberturas en las cuales estamos enfrentando agresiones y por el otro lado nos permite ampliar la difusión de nuestros contenidos y compartir contenido. Esa solidaridad, ese espíritu colaborativo del periodismo en Nicaragua, yo creo que es extraordinario, ojalá perdure. Tenemos enormes desafíos también de sobrevivencia económica, pero a pesar de eso se está haciendo periodismo. El del otro lado, el periodismo oficial, bueno, yo veo que tiene muy poca credibilidad y que a pesar de tener control de muchos canales de televisión y muchas radioemisoras, el eco, la resonancia que tiene en el país se reduce a la repetición de mensajes de propaganda, como eso que ocurrió ayer en León, el mensaje de propaganda con la paz no se juega, ahí se tradujo y eso lo repite ese mismo periodismo oficial. Sobre el país, yo creo que estamos viviendo dolores de parto. Son momentos de gran incertidumbre, pero soy optimista porque creo que este régimen no tiene salida. No tiene salida, yo lo he dicho y lo repito una vez más, el presidente Ortega ordena, reprime y manda, pero no gobierna. No tiene capacidad de restablecer alguna clase de consenso social, de reconstruir alianzas en el país para gobernar y simplemente está aferrado a un núcleo fanático de partidario con el apoyo de estructuras politizadas y partidizadas como la policía, como lo que acabamos de ver en León. Eso no es sostenible y por el otro lado sí está emergiendo, creo yo, una gran coalición nacional que
que puede gobernar este país, que puede llevar a una transición. Claro, es incierto porque creo que el gran desafío que tenemos es que esto se pueda lograr de manera política, de manera pacífica, y eso solo se puede hacer a través de una negociación. Usted hablaba de algo muy importante en cuanto al periodismo, y es el activismo político, caer en el activismo político, así lo mencionó. ¿Qué tan perjudicial o qué tan ético, viéndolo del contexto en el cual estamos, es caer en el activismo político? Hemos visto que muchos periodistas lo han hecho. El activismo no tiene nada de malo, en el sentido de que un ciudadano toma partido y dice voy a apoyar esta causa, una causa política, social o una causa incluso promovida por un partido político. Pero la función de los periodistas, creo yo, es ejercer nuestra labor, digamos, de información, de vigilancia, de crítica y de fiscalización con autonomía. Y en el momento que nosotros perdemos esa autonomía, creo que perdemos credibilidad, perdemos la confianza que la audiencia puede depositar entre nosotros. Eso no quiere decir que como ciudadanos no tengamos derecho de tener determinadas opciones políticas o ideológicas, pero tenemos que separarlo. Alguien dirá, bueno, pero si vos trabajaste, vos fuiste en algún momento un periodista partidario. Sí, es cierto. Fue en una etapa de mi vida durante la Revolución Sandinista. Creo que cometimos graves errores y uno aprende también de la autocrítica que hay que hacer en determinados momentos de la historia. En ese momento, en la Revolución, yo fui parte de un periodismo que tenía una opción política abierta y eso la historia demostró que tampoco era sostenible. Que no es correcto. Y yo desde el año 95 fundé e inicié medios independientes y ahí están, hablan por sí solos, hablan por su trabajo, hablan por la vocación de lo que hemos construido y del equipo de periodistas que he trabajado conmigo. Esa es la importancia de la credibilidad, ¿no? Y quiero hacer la conexión un poco entre esa etapa suya del periodismo con algunos miembros de partidos de oposición, organizaciones sociales que pretenden organizarse. Por ejemplo, aquí tuvimos en una ocasión a la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad y decía de que una unidad de su partido con la Alianza Cívica, excelente, pero ya con la UNAP tenía cierto recelo. Esto porque habían algunos cuadros históricos que pertenecieron en su momento al Frente Sandinista, pero bueno, haciendo esa colación, ¿no?, entre su momento en que usted desempeñó un periodismo partidario, también vemos que hay figuras ahí en la UNAP de que no necesariamente pues por su pasado se les debe condenar, porque hay una parte de la historia en que todos podemos reivindicarnos. Bueno, yo creo que el fenómeno que se está viviendo en Nicaragua es una gran oportunidad. Los grandes cambios en Nicaragua han sido posibles cuando se ha podido conformar una alianza nacional en base a valores, en base a principios, en base a propósitos de cambio. La introducción del sectarismo en estos momentos, pues yo creo que básicamente promueve la división. El régimen no tiene salida si aquí hay una coalición nacional. El régimen tiene varias escapatorias si aquí se divide esa coalición nacional, ya sea por pretextos como el que está señalando o por otros. Pues yo creo que todos los nicaragüenses, los que quieren liderar este proceso político, tienen la responsabilidad de contribuir a que haya un proceso unitario, y no puede ser posible de que alguien imponga cuotas, imponga prejuicios, imponga peajes para alegar de que tiene la llave para encontrar la manera de armar esa coalición. Sobre el tema de la censura, en los años 80 se cometió bajo el gobierno sandinista y esta vez estamos viendo la repetición. ¿Cómo podría usted valorar la diferencia y en qué se está excediendo más el gobierno en esta nueva etapa? Es diferente porque en los años 80 hubo una guerra, se declaró un estado de emergencia y bajo ese estado de emergencia se estableció la censura. Censura previa, fue un error, no fue un error, fue también una aberración. Y en el caso nuestro, el medio que yo diría no fue sometido a esa censura, pero fue sometido a una autocensura, igual o peor. Yo creo que son errores que nunca deben repetirse la guerra, y menos una guerra que se creyó que era inevitable por razones políticas, ideológicas, y que tuvo una doble connotación. Aquí hubo una guerra civil y también hubo una guerra de agresión externa financiada por Estados Unidos. Una no es mejor que la otra, las dos son irrepetibles, deberían ser irrepetibles. Hoy no hay guerra, hoy no hay una situación bélica.
podríamos decir que incluso es peor el nivel de represión actual hoy, porque no tiene ningún tipo de fundamento de justificación, pero es que la guerra y la represión no tienen justificación nunca. ¿Vamos a ver a este retorno de Carlos Fernando de lleno en el periodismo, o si en algún momento alguien presenta alguna propuesta para que milite o se postule a X cargo político, estaría valorando usted su opción? Estoy en el periodismo, estaba en el periodismo, estoy en el periodismo y seguiré en el periodismo. Eso es lo que yo he dicho al regresar a Nicaragua. Estoy aquí para demandarle al Estado que nos permitan trabajar, que nos devuelvan nuestros medios de comunicación, y de cualquier manera vamos a seguir haciendo periodismo. ¿Se ha tildado de parte del gobierno o de quienes son grupos afines al gobierno el hecho de que, por ejemplo, según ellos, la familia Chamorro lo que busca es simplemente poder, y que la familia Chamorro, en conjunto con los empresarios, lo que buscan es sus cuotas de poder? ¿Cómo responde usted ante esos señalamientos? No sé realmente cuál es el sustento de ese argumento. Yo hablo por lo que yo he hecho, por lo que yo hago. Hay otros miembros de mi familia que están asociados directamente en el Diario de la Prensa, que es un medio de comunicación, no está asociado, digamos, a ningún proyecto de un partido político. Y no veo tampoco que sea algo, vamos a ver, cuestionable de que hayan personas que tengan aspiraciones políticas. Yo creo que es bueno que hayan personas que tengan aspiraciones políticas, pero yo creo que esos son pretextos para tratar de descalificar lo que se hace desde otros campos. ¿Se ve usted en algún futuro, en algún cargo político? Usted mencionaba a su regreso el día de ayer que, por ejemplo, se siente orgulloso de la moral que le ha dejado el legado de su señora madre, de su papá, Pedro Joaquín Chamorro. ¿Se ve Carlos Fernando en algún cargo político a futuro? A ver, cargos públicos, cargos políticos, es algo diferente a invocar lo que yo estoy haciendo, que son un legado democrático, un legado de valores por el que yo me siento orgulloso. Y quiero aprovechar también para agradecer a la audiencia, a mucha gente que se ha expresado con mucho cariño sobre mi esposa Desiree y mi persona por nuestro regreso a Nicaragua, y decirles que yo creo que el coraje está aquí en Nicaragua, el coraje está aquí en los periodistas que han estado en el país, entre las familias que han estado resistiendo, los ciudadanos, los sacerdotes perseguidos, las madres de abril que reclaman justicia por sus víctimas, y que nosotros lo que estamos haciendo es simplemente refrendando un compromiso que siempre hemos tenido para seguir trabajando en Nicaragua. ¿Cuál sería su mensaje de cierre para quienes están sintonizando este programa, quienes han conocido de su trayectoria, quienes le han cuestionado también, quienes le han señalado de cosas como la que le acabo de preguntar hace unos minutos? Ese mensaje de Carlos Fernando en cuanto a la situación actual del país y en cuanto al periodismo nacional y a los retos que esto representa. A juicio de muchos, don Carlos, el periodismo quizá ha caído en una crisis de polarización también, pero de igual manera, a juicio de otros, en una crisis por la situación compleja para poder ejercer este ejercicio, porque si estás en un canal oficialista, pues tenés una postura, y si estás en un medio de comunicación donde hay periodistas opositores, te califican como que también sos opositor, o estás en periodismo independiente. En estos tres escenarios se vuelve bastante complejo el ejercicio del periodismo, porque no queda bien con todos los sectores nunca. Yo creo que nuestro objetivo no es quedar bien con todos los sectores, no se trata de satisfacer a nadie, se trata de hacer nuestro trabajo, y ojalá que se pueda... Eso a veces la gente no lo comprende. Bueno, tenemos que luchar para que en Nicaragua se construya una cultura de tolerancia y de respeto hacia la labor del periodista, que cuando los reporteros están cubriendo una manifestación, una protesta, un hecho, no hay ningún motivo por el cual vayan a ser agredidos, y si son agredidos, como incluso lo fue hace poco una periodista del New York Times, y antes lo había sido una reportera de un medio de comunicación de Alemania, así como los periodistas locales y los periodistas de medios de comunicación, que nos unamos todos a reclamar cero tolerancia contra cualquier agresión contra periodistas. Eso es lo primero. Seguridad a la integridad física de los periodistas, seguridad al derecho a informar, seguridad al derecho de los medios de comunicación a funcionar sin censura. Una sociedad sin libertad de prensa, sin medios de comunicación, no tiene ningún soporte de libertades democráticas.
De manera que eso debería ser un punto de consenso en nuestra sociedad, independientemente si el que está a un lado es sandinista, es orteguista, es liberal, es conservador, es social cristiano. Creo que debe ser un punto de consenso en nuestra sociedad porque todos ganamos. Debe haber respeto a los periodistas independientemente del sector o del activismo político o de si son medios oficialistas, medios independientes, medios opositores. En la medida que se haga periodismo, sí. En la medida que se haga periodismo desde un punto de vista o desde otro punto de vista y que trabajemos todos teniendo como punto de confluencia la búsqueda de la verdad, el apego a la verdad, y yo creo que todos los periodistas deben ser respetados. Y a propósito discúlpame que te interrumpa, de esta situación de los periodistas, ¿qué le ha parecido la creación de PECIN, que es una asociación de periodistas independientes y comunicadores de Nicaragua, que ha venido a documentar prácticamente lo que no están haciendo otras organizaciones, el Colegio de Periodistas y otras organizaciones del mismo gremio? Creo que en esta crisis que vivimos en los últimos 19 meses han surgido dos grandes expresiones que agrupan a los periodistas. Una en la que yo estuve involucrado inicialmente con Fabio Gadea, Eduardo Enríquez, Miguel Mora, Álvaro Navarro, Patricio Orozco y muchos más, que es el Foro en Defensa de la Libertad de Prensa, donde se reúnen reporteros, editores, propietarios de medios, camarógrafos, absolutamente todos los sectores. El foro ha sido importante para definir principios que nos unen a todos. Y luego esta organización que has mencionado tiene una presencia más territorial, con una vocación más gremial, y creo que tiene un gran alcance. Bueno, en Costa Rica yo he conocido a muchos colegas. La mayoría de los colegas que están en Costa Rica son originarios de, algunos de medios nacionales, pero la mayoría provienen de municipios, provienen de medios locales y están organizados en el PECIN capítulo Costa Rica. Es necesaria también una organización gremial para defender los intereses de los periodistas. Tenemos audio de nuestros televidentes antes de que finalicemos la entrevista con usted. Vamos a escuchar, hay 5 audios, así que vamos a escucharlos en el orden, por favor. Vamos a escuchar el primero. Les recordamos a nuestros amigos cuando nos manden sus audios que sean breves y con todo el respeto para nuestros invitados. Vamos a oír el primero. Buenos días, me siento contento de ver a Carlos Fernando, un gran periodista, ahí con ustedes. Mi pregunta es la siguiente para él. ¿Qué piensa del contexto político actualmente? ¿Será que los da esperanza que pronto va a salir este gobierno del poder? Y si tu hermana tiene aspiraciones políticas, porque sería una gran cosa que ella se lance como presidenta de la República en estas próximas elecciones. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Vamos a escuchar el segundo de los audios. A los amigos y hermanos de Canal 10, una inquietud nada más. ¿Por qué será que estos señores periodistas, personalidades, las autoridades no les están haciendo nada? Y estamos viendo que a muchas personas que salieron del país los están deteniendo. Tenemos el caso de un padre de familia que su hijo ya tenía él 5 días no verlo, y cuál es el susto de él que se da cuenta que está en auxilio judicial y ya fue condenado, ayer fue pasado a los juzgados. Y así como eso tenemos otros casos. Pero estos periodistas están entrando, no sé qué está pasando en este tiempo, no sé qué está pasando, la verdad nos gustaría que den una explicación. Tenemos un tercer audio, adelante. Buenos días, Canal 10. Me da risa ver cómo estos señores entran y salen del país y dicen que el país está en una brutal represión y que los andan siguiendo y que los van a asesinar. Mientras ellos se dan la gran vida vacacionando fuera y dentro del país, los pobres agarravaras del 18 de abril están en Costa Rica y en otros países aguantando hambre en parques. Estos señores son una manada de sinvergüenza. Bueno, vamos a escuchar el siguiente audio. Les recordamos a nuestros amigos que cuando nos manden sus audios, reitero, sean breves y con el debido respeto para nuestros invitados. Buenos días, don Carlos Fernando Chamorro. Tengo una consulta, ¿verdad?, que me llama bastante la atención, y es el hecho de qué medidas usted piensa tomar ante la confiscación de sus medios para poder recuperarlos, y de qué manera va a poder, dentro de toda esta narcodictadura, ¿verdad?, poder hacer periodismo de verdad.
Muchas gracias, pase buen día. Gracias a todos nuestros amigos. ¿Hay un último audio? Buen día, señor Carlos Fernando. Yo le quisiera preguntar si usted estaría dispuesto a aceptar una candidatura en unas futuras elecciones para el cargo de presidente de la República. Bueno, muchas gracias por sus inquietudes, a todos nuestros amigos que nos han enviado sus audios y también pues por sus comentarios. Ya Carlos Fernando va a responder en el orden en el que fueron enviados. Gracias, sí. Sobre el contexto político, como he dicho antes, yo veo mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo soy optimista, porque creo que hay fuerzas en Nicaragua, hay un liderazgo emergente que debe prepararse para la transición y para encauzar el país en una salida. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, se necesita una reforma política. Aquí no se puede hablar de candidaturas políticas de nadie mientras no haya una reforma electoral profunda. Y por el otro lado, mientras no se definan procesos democráticos de selección de candidatos, no puede ser identificar candidatos de dedo, ya sea una u otra persona. Sobre mi hermana Cristiana, supongo que se aludían a ella, pues creo que tendrían que preguntarle a Cristiana sobre cuáles serían sus aspiraciones políticas. Me preguntan a mí en lo particular, yo he dicho que mi compromiso y mi convicción es contribuir al cambio político en Nicaragua desde el periodismo. Y esa es mi determinación en este momento. Y repito, no creo yo que tiene ninguna viabilidad ni ningún sentido hablar ni de candidaturas políticas ni de partidos políticos si no hay primero una reforma electoral profunda, que es lo único que puede permitir que los nicaragüenses encontremos ese cauce. Han regresado personas del exilio que han sido detenidas, sí, y hay que reclamar por su libertad, así como hay también excarcelados que han sido detenidos nuevamente. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un estado de represión. Nadie tiene ninguna garantía y ninguna seguridad mientras no haya en el país un Estado de Derecho, mientras en el país no haya una policía verdaderamente nacional y mientras no se cambie este sistema. Y en relación a las otras preguntas, una de las personas dice que en Costa Rica muchas personas padecen hambre. Sí, sí es verdad. Hay una situación precaria, la mayoría de los nicaragüenses exiliados y los solicitantes de refugio. Por eso mismo es que estamos solicitando y demandando al gobierno de Costa Rica que acelere los procesos de migración y a la comunidad internacional también que brinde apoyo para los programas de refugio. Pero lo que necesitamos es, sobre todo, un cambio político en Nicaragua, que se desmantelen los paramilitares, que regresen las comisiones internacionales de derechos humanos, que se abra un camino de cambio político para que puedan regresar a su patria. Todos quieren regresar a su patria, nadie quiere seguir en ese en Costa mismo Rica. audio, Carlos Fernando voy a retomar las palabras del televidente, que no fueron las más amables para su persona. Decía que lo señalaba a ustedes de que se habían ido a dar la gran vida allá y que mientras otros habían tomado la disposición de irse, estaban en condiciones precarias que según él ustedes no tenían. ¿Cómo responde ante ese señalamiento? Bueno, yo me fui a Costa Rica bajo una circunstancia extrema, no hubiera querido nunca salir al exilio y lo que hice desde el exilio fue fundamentalmente trabajar, mantener organizado un medio de comunicación que está bajo censura y que se ha mantenido en línea todo el tiempo a pesar de la censura televisiva en las redes sociales, en YouTube, en el canal Confidencial Nica. Y ese es el testimonio, por lo menos, del trabajo que habla por mi persona. Se ha cuestionado el tema de los supuestos financiamientos, entre otras cosas, de que aquí hay intereses políticos. ¿Qué piensa al respecto? ¿Cómo responde al respecto? ¿Cuál es el cuestionamiento? El cuestionamiento que se ha hecho ese precisamente, como decía el amigo televidente, que según él ustedes se han ido a dar la gran vida y también ha habido cuestionamientos en cuanto a que supuestamente se les ha financiado el hecho de que estén fuera. ¿Esto es real o no? Los medios de comunicación independientes han logrado en algunos casos apoyo de las audiencias y apoyo de donaciones para poder
mantenerse operando y también obviamente su actividad comercial. De eso depende fundamentalmente. Que se cuestione que un medio de comunicación puede sobrevivir me parece un poco como descontextualizado de la realidad. Si lo que queremos es que los medios de comunicación le sirvan a la sociedad, los medios de comunicación tienen que tener también independencia económica para poder ser independientes. ¿Y pueden recibir financiamiento? Siempre y cuando rindan cuentas a quienes les otorgan esos financiamientos, siempre y cuando rindan cuentas a las audiencias, siempre y cuando trabajen de manera transparente en la actividad comercial. Y la última pregunta sobre los recursos en relación a la confiscación. Bueno, nosotros hemos agotado todos los recursos legales. Lo que estamos ahora es esperando que la Corte Suprema de Justicia falle, que la policía acate o que lo haga de oficio, que suspenda esa ocupación, porque como he dicho antes, y lo sabe la policía, lo sabe la fiscalía, lo saben todas las autoridades, no tienen ningún soporte legal para mantener la confiscación de Confidencial y también de 100% Noticias. Desde su medio, ¿cómo van a seguir trabajando? Porque quedaron algunos de sus trabajadores aquí en Nicaragua que prácticamente perdieron una sala de redacción y los miramos de manera clandestina ejerciendo la profesión. ¿Qué vendría a cambiar ahora que usted está en Nicaragua para hacer un periodismo más fuerte o qué podemos esperar pues, al respecto? Bueno, vamos a seguir en línea, vamos a seguir trabajando en Confidencial, vamos a seguir, por ahora no tenemos un canal de televisión, queremos que se abran los canales de televisión, que se abra el acceso al cable, venimos a presionar, a demandar que se abran esos espacios. ¿No tenemos una redacción? No tenemos una redacción, seguiremos trabajando como lo hemos hecho antes, desde casas, de manera remota, con las uñas, pero trabajando. Vean el producto, sigan esta semana, sigan esta noche en el canal Confidencial Nica de YouTube y el sitio web de Confidencial, y ahí vamos a estar. Carlos Fernando, queremos agradecer que haya compartido con nosotros estos minutos, este tiempo. Si desea concluir algo más, pues está la oportunidad. Pues solamente agradecerles a ustedes la apertura de Canal 10, que es parte de este espíritu colaborativo de los medios de comunicación. Nos decían que en Costa Rica los nicaragüenses también ven la programación de Canal 10. Bueno, material que se produce acá. El servicio de Cabletica incluye Canal 10 y creo que tiene bastante audiencia entre los costarricenses y también entre los nicaragüenses. Y gracias a la audiencia, también al público por las muestras de cariño y de solidaridad que han expresado en estas horas en que he podido regresar a mi patria. Bueno, gracias nuevamente y estaremos pendientes del ejercicio de la profesión periodística en su caso, de todo lo que pueda pasar en Nicaragua. Queremos invitarle a usted que siga con nosotros en la segunda parte de Debate y Soluciones, porque ayer hubo, digamos, una presentación del informe en una sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos. Vamos a analizar con un experto qué significa esto para Nicaragua y qué escenarios pueden seguir para este país. Ya regresamos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana. Qué bueno que continúe con nosotros. Retomamos el tema de la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde se dio a conocer, se dio lectura del informe de la Comisión de Alto Nivel que estaba viendo el tema de Nicaragua, aunque no lograron ingresar a nuestro país, pero sí retomaron algunos informes previos y dieron a conocer su informe el día de ayer. Reacciones de diferentes países y ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué significó lo que ocurrió ayer para nuestro país, Nicaragua? Willy, ya estamos en la compañía de nuestro invitado con quien vamos a analizar este tema. Con el doctor Roger Guevara Mena, con quien estaremos abordando esta situación. Ayer la representante de Nicaragua, Ruth Tapia, decía que en Nicaragua no hay abusos de derechos humanos y mirábamos también el hecho de que ayer en nuestro país pues causó mucho impacto el hecho de que una familia leonesa fuese sometida a abusos de parte de las autoridades policiales. Bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Yo creo que la reunión de ayer de representantes permanentes cumplió una función de procedimiento esencial, que era la recepción oficial del informe
de la comisión de alto nivel. Y justamente esta comisión de alto nivel enfoca en sus diferentes acápites o partes del informe la situación real y concluye en que hay graves alteraciones al orden constitucional y hay graves violaciones a los derechos humanos. Inevitablemente que son dos cosas muy sensibles en las cuales se fundamenta toda la estructura de la Organización de Estados Americanos y su violación, como fue constatada en el informe, es mérito suficiente para considerar su suspensión o expulsión del seno de esa organización. Es algo que indudablemente crea un antecedente si eso sucede, puesto que sería la primera vez que un país es expulsado del seno de la organización, a pesar de que han habido situaciones similares, pero que esta vez, por lo inédito, representaría una situación eminentemente preocupante para el resto del continente, sobre todo partiendo del hecho de que Estados Unidos, que es el país más grande, establece con claridad que lo que pasa en Nicaragua amenaza su seguridad. La embajadora de Nicaragua decía textualmente que debería ser declarado de nulidad absoluta y sin ningún efecto vinculante para nuestro país la resolución injerencista de la pasada Asamblea General de la OEA y el intento de crear una comisión sobre Nicaragua y las acciones e informes que de esta se derive. Es lo que dijo ella. También agregó, no puede producir informes ni opiniones, mucho menos recomendaciones o imposiciones injerencistas. Todas sus actuaciones las damos por inexistentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que a la representante de Nicaragua se le olvida que cuando se suscribe un tratado, se suscriben derechos y obligaciones. Y parte de las obligaciones es justamente permitir que esa institución actúe de acuerdo a las organizaciones propias de su competencia en su área particular y en este caso de gobernabilidad y de derechos humanos, tal como lo establece la Carta Interamericana de la OEA, la estructura misma de la OEA y las distintas resoluciones que en ningún momento son injerencia. En ningún momento, ¿por qué no son injerencia? Porque forma parte de la contratación que existió o que existe entre Nicaragua y la OEA. Esta suscripción habla de la validez del artículo 20 y del artículo 21. No es ninguna imposición ni nada nuevo. Por lo tanto, es algo que va dentro del contrato internacional y esto crea indudablemente responsabilidades y obligaciones. Sobre esto podríamos decir que la OEA no puede descuidar, ni desconocer, ni sobre todo no mencionar la 17ª resolución de cancilleres que se dio a principios de los 80, en el cual se le exigía al mismo actor, Daniel Ortega Saavedra, actuando como presidente, lo que ahora se le sigue pidiendo. Y yo creo que la reunión de cancilleres no puede desconocer una reunión inconclusa y puede decidir en esa reunión de cancilleres declarar que es una continuidad de la 17ª o continuar en efecto la 17ª que no se terminó y que se declaró inconclusa, puesto que el gobierno de Nicaragua, presidido por el mismo señor, se comprometía a todo lo que ahora se le está pidiendo. Por lo tanto, el hecho de decir que no ha habido violaciones de los derechos humanos son evidentemente efectos contradictorios con lo que señalan los videos, con lo que señala la comunidad nacional, con lo que se dice, y por supuesto no podemos señalar de que esto sea un efecto dentro del seno de la OEA, puesto que la OEA tiene clara su visión y cuando se habla de los organismos internacionales que se crean el efecto, como en este caso la Comisión de Alto Nivel, creada justamente por voluntad de los países miembros, este informe, junto a los informes de los derechos humanos, constituye una verdad jurídica. Y es evidente que esa verdad jurídica es casi obligatoriamente aceptable por los estados. Los estados forman parte de una delegación que hicieron en esa comisión. La comisión rinde un informe, se nutre
de los informes de derechos humanos y, por supuesto, en la reunión de ayer se vio la respuesta del gobierno de Nicaragua, que desconoce todo, habla de injerencia que no lo hay, habla de desconocimiento de la letra de los documentos internacionales, dice cosas que en realidad no coinciden con la verdad jurídica que establecen los organismos de derechos humanos y que ahora reafirma la Comisión de Alto Nivel compuesto por los delegados de los países miembros y presidido por el embajador Trujillo, que es justamente a quienes no dejaron entrar en Nicaragua y quienes perfectamente hubieran podido hacer una investigación más fluida que le hubiera permitido al gobierno encontrar otras formas, otras argumentaciones y no estas que parecen poco lógicas y que parecen en contradicción a la esencia de lo que es su obligación del cumplimiento de derechos humanos y de gobernabilidad. En la sesión quedó en evidencia también la situación tensa que se vive entre Nicaragua y Costa Rica, y lo vimos a través de los representantes de ambos países. También sobre el hecho del apoyo al gobierno de Nicaragua en las sesiones de la OEA, ¿sigue siendo mínima? Yo creo que esta vez se redujo. Primero creo que la forma de contradecir o de expresar su inconformidad en relación a lo expresado por el gobierno de Costa Rica tuvo muy poco nivel diplomático. Es decir, la forma en cómo se expresó era más bien coloquial, parecía cosa más bien de discusión entre vecinos, y no una argumentación o contraargumentación entre diplomáticos. Me parece que tuvo muy poco nivel. Esa reducción del apoyo al gobierno de Nicaragua viene a lo que han expresado muchos expertos con respecto a que el discurso que ha manejado el gobierno de Nicaragua ante la comunidad internacional, nadie se lo cree. Sí, por supuesto, hay demasiadas pruebas en contra. Y esto ha redundado en que otros gobiernos hayan tomado nota y hayan cambiado su criterio. Es el caso de El Salvador, es el caso seguramente de Guatemala, será el caso seguramente de Uruguay, el nuevo gobierno. Es decir, hay afirmaciones muy claras de que esto va a constituir una verdad jurídica y una decisión de suspensión va a encontrar nuevos votos que posiblemente va a precipitar una resolución. Se ha manejado siempre el asunto de la comunidad internacional llamando al diálogo. Me llamaba la atención las declaraciones que daba ayer el representante de Estados Unidos, Carlos Trujillo. Decía, el diálogo no va a existir mientras siga pasando lo que está pasando en Nicaragua. Claro, lo que pasa es que no puede haber ningún tipo de diálogo con pistola en la cabeza. Eso es inadmisible. Ahora, por otro lado, tenemos que el diálogo debe ser sobre bases firmes, sobre hechos palpables, verificables de que se está cumpliendo lo que se dialoga. No es hacer un diálogo de show o de teatro en el cual una vez que se discute se sigue haciendo lo mismo. Obviamente se necesita una verificación de lo conversado y de lo acordado. Es un diálogo en serio y no una imposición. Por lo tanto, estamos hablando de que la comunidad internacional está exigiendo verdades, está exigiendo comprobaciones, está exigiendo verificación y sobre todo en cuanto a la apertura de un proceso de elecciones no se puede dar si se mantiene la represión, la violación de derechos humanos, los presos políticos, que es una condición sine qua non, sin lo cual no puede darse ningún tipo de diálogo político electoral. Doctor, hablando precisamente acerca de lo del diálogo, de su viabilidad y del compromiso de todos los sectores en el mismo, si se llegase a retomar, en algún momento este diálogo pasado fue calificado incluso por el señor Almagro como juego, como que había falta de seriedad de parte de los sectores. Tomando en cuenta esto, hay algunos sectores incluso en el exterior que han manifestado que el hecho de la oposición en Nicaragua no es que sea totalmente la solución, es decir, que también ven a la oposición como parte del problema por el hecho de que no tienen un planteamiento totalmente unificado y que eso también divaga un poco el tema de la solución a la crisis de nuestro país a través de un diálogo. ¿Es correcta esta lectura de lo que es la oposición en nuestro país y qué opina usted al respecto? Yo creo que tiene mucha verdad, puesto que la dispersión en la oposición se ha mostrado desde el inicio porque no ha sido una oposición incluyente. Además, es una oposición que no ha demostrado
tener la suficiente convocatoria como para reunir a los distintos sectores, distintos grupos, distintos pareceres en una sola opinión. Se ha mostrado selectiva en tanto que ha sido un grupo predominante que no participó en los movimientos del 18 de abril, como es un sector dominante de la empresa privada, y justamente junto con un partido político, hablamos en términos claros de MRS, que están en las dos asociaciones y que pretenden de forma separada o conjunta representar la totalidad de la oposición, que no lo son, y han excluido los otros sectores. ¿Se vuelve parte del problema? Entonces, ¿o son la es una solución? parte del problema porque justamente desde afuera se percibe que hay una separación, que hay intereses encontrados, que hay distintos métodos y sobre todo que son personas las que prevalecen y son personas que evidentemente han demostrado sin mea culpa que se equivocaron durante su vida personal, profesional, y que han participado de esto y ahora quieren aparecer como los grandes libertadores y dirigentes de la democracia. Yo creo que esto es lo que de cara al exterior confunde, puesto que no hay una inclusión verdadera y hay sobre todo una especie de exclusividad que contradice los principios de democracia y los principios de gobernabilidad que se quieren adquirir. ¿Qué deben hacer estos sectores para no ser parte del problema, sino abonar todavía más de lo que a su juicio ya han hecho de cara a la solución de la crisis? Yo creo que la otra vez habíamos hablado de que una posibilidad va a ser que estos sectores puedan llamar a grupos de distintos marcos sociales, ideológicos, religiosos u otros, que formen parte con capacidad de decisión. Porque llamar a alguien y decirle, véngase, inscríbase, como quien se inscribe en una rifa, francamente eso pues, es muy poco serio, pues, porque eso no es llamar a la unidad. Eso es decirle, inscríbese y vamos a ver nosotros si consideramos que va a participar con nosotros. Y luego si se considera o nunca lo llaman o solamente lo utilizan como artículo decorativo en su presentación de televisión. Yo creo que en esto hay que ser serio, pues, y la poca seriedad como se ha presentado la oposición es lo que refleja justamente el tratamiento internacional que dice, estamos pidiendo reemplazo y a quién se lo vamos a dar si este grupo es poco serio. Ellos creen que son los notables, los únicos, los privilegiados, y a dónde están los que hicieron verdaderamente este movimiento, dónde están los campesinos, dónde están el grueso de los estudiantes, si todos están exiliados. Obviamente yo creo que eso preocupa a la comunidad internacional, puesto que hay países que tienen intereses en Nicaragua, y es lógico porque no vinieron a Nicaragua a decir que somos muy bonitos y a ayudarnos de gratis. Ellos están vigilando sus intereses, pero dicen, ¿qué le vamos a dar que vigilen nuestros intereses? Esta es una posición sectaria, es una posición que no reúne la mayor parte de la población, que no representa la mayor cantidad de pareceres ni de formas de ver el mundo. Obviamente aquí ha habido todo un proceso sangriento, han habido 40 años de mentiras, han habido 40 años de traiciones, y evidentemente no podemos poner a los que han sido parte de esto como los dirigentes fundamentales, habiendo otras personas y otras capacidades, porque en este país hay personas muy capaces. Pero no organizadas. Pero no organizadas, y tampoco se han encargado de parte de ellos, ni de las instituciones existentes, en llamarnos y decirles, señores, ustedes organizados, vengan a trabajar con nosotros, y que cada uno tenga su verdadera representación. No se trata de excluir. Yo creo que la empresa privada puede tener como un sector un voto. Yo creo que el MRS puede tener como un partido pequeño un voto, pero no tener el control de la ayuda que se recibe y de las estrategias que se realizan. Son dos cosas diferentes. Yo creo que en esto, si nos han visto poco serios, no es solamente culpa del gobierno, sino también culpa de la oposición, que no ha tenido una capacidad para estructurarse de forma coherente y seria, que demuestre una actitud responsable y con capacidad de reemplazo. Ellos han dicho que tienen hasta, o lo han manifestado así, que a lo mejor hasta el 31 de diciembre, digamos, hasta finalizar este año, tienen para el tema de la alianza, de la creación de una gran coalición, un tema del cual ya se ha hablado.
¿tendría que estructurar bien esta gran coalición urgente a finalizar este año o a su juicio, por lo que hemos visto hasta ahora, podría prolongarse más el tiempo para estructurar esta gran coalición, que vaya incluso a ser parte de ella los partidos políticos o vayan a tener algún papel dentro de esta gran coalición? Porque hemos conocido también que se han reunido con los diferentes partidos políticos. Yo creo que en esto es evidente que los partidos políticos han estado muy disminuidos desde los sucesos del año pasado. Ellos han tenido una poca relevancia y han sido instituciones opacas, que más bien se han adherido a seguridades jurídicas dadas por el gobierno actual. Pero indudablemente lo que se cree es que estas instituciones deben existir presentes en la comunidad nacional en la medida de su capacidad y no partiendo de ideas que tienen una estructura nacional que no sabemos si la tienen o no, ¿verdad? Y luego hay dentro de las dos agrupaciones hay instituciones que dicen 70, que tienen 70 o 80 organizaciones, pero habría que ver si son una o dos personas en cada una. Por lo tanto, yo creo que hay que sincerarse y hay que tener un poquito de sentimiento nacional, abrirse al ingreso de personas diferentes. Ahora, si nosotros tardamos como oposición en un momento dado, y me incluyo, ¿verdad?, porque nunca he sido sandinista, si tardamos, es decir, en esto obviamente que la comunidad internacional va a vacilar. ¿Por qué? Porque simplemente va a pensar, vamos a dejarle los intereses de los nacionales y nuestros intereses en manos de gente que vive en un conflicto permanente, que anda con exclusiones, con sentidos de privilegio, con una visión muy conservadora, muy somocista, muy sandinista, como sea, es igual, pero evidentemente esto hace que no evolucione la situación y el gobierno en su estancamiento, en su soledad, va creando una situación cada vez más de tristeza, de angustia dentro de la comunidad nacional. ¿Qué acciones a nivel internacional podemos ver después de la sesión del día de ayer de la Organización de Estados Americanos y qué acciones a nivel local deberíamos de ver? Yo creo que la comunidad internacional ha tomado esta vez, dentro de su procedimiento, lleva la iniciativa, pero por supuesto que no por mucho tiempo. La comunidad internacional siempre sigue lo que se hace al interior. Y por supuesto, parte de ello será la acción que tengan los grupos de oposición, considerando, sin embargo, la represión, la persecución, el atropello, la violación cotidiana, casi diario. Simplemente tiene que haber una posición en la cual las organizaciones internas vayan creando un consenso sobre algunos puntos sobre el cual se vaya avanzando, que haya posibilidad de negociación, porque yo vi que en la reunión de la OEA se hacían esfuerzos enormes de parte del señor Orozco y de parte de los otros para que Ortega tomara un camino que le permitiera un aterrizaje suave. Pero en este caso creemos que la comunidad nacional debe reaccionar, organizarse, presentar planteamientos serios y sobre todo hacer que la comunidad internacional los retome y los presente a la vez al gobierno. ¿Lo de la aplicación de la Carta Democrática es viable por el tema de los votos o vamos a ver una serie de sesiones y resoluciones al final? Van a haber algunas sanciones individuales, pero me parece que la mayor cantidad de sanciones se pueden reservar una vez que se suspendan, porque vemos que no se ha aplicado en nada la NICA Act, que la Magnitsky de forma selectiva, ¿verdad? Y luego vemos que los países centroamericanos tampoco han asumido ningún tipo de acción en este momento y por lo tanto creemos que una vez que hay una decisión de que quede sin apoyo jurídico, que sería estar fuera de la OEA, estando fuera se le acabó el paraguas jurídico. Entonces los países de forma bilateral, como Estados Unidos, o multilateral, como los vecinos u otros, podrán tomar las acciones que más le convenga de acuerdo a sus intereses. Pero es viable, doctor, tomando en cuenta los cambios que van a haber a futuro, por ejemplo, en el caso de Argentina. Sí, aún Argentina y México, que son países muy importantes y que cambiaron de signo ideológico, podemos decir que suma la totalidad la mayoría calificada que exige
con los nuevos ingresos, esta decisión de la suspensión de acuerdo al artículo 21 de la Carta Interamericana. Bueno, en este caso, sus conclusiones me gustaría orientadas al tema de que si es viable o no la aplicación de la Carta Democrática, porque muchos han dicho, a ver, pero ¿qué gana Nicaragua como país? Esta afectación no va a venir directamente más bien hacia el pueblo de Nicaragua, más allá de que vayan a incidir en la postura del presidente Daniel Ortega. Incluso ayer se pedía, disculpe antes que responda, algunos que llegaron a cabildear nicaragüenses pedían que se desconociera la legitimidad del presidente Ortega. Yo creo que en esto los estados tienen que valorar sus principios dentro de la Carta y dentro de la Carta Interamericana y luego sus intereses, ¿no? Y yo creo que en esta valoración de estos dos elementos básicos se va a definir la decisión de la suspensión o no. Por lo tanto, hablamos de que esta acción va a ir encaminada a hacer una decisión en el cual se considere tanto los intereses como los intereses del pueblo de Nicaragua, que también son importantes, pero son personas extrañas a nuestro país los que van a decidir. En este caso, no somos los nicaragüenses, sino que es una decisión de un club de personas que decide excluir o dejar a alguien que no cumple con los principios que se suscribieron en el inicio. ¿Conviene Nicaragua eso? Yo creo que Nicaragua tiene que verlo a la luz de sus intereses, porque evidentemente una decisión bilateral de Estados Unidos, por ejemplo, de cerrar la zona franca o de suspender las remesas, serían mortales, porque dejan, podríamos decir, más de o casi 1 millón de personas desempleadas. Y esto justamente lo que crea son explosiones sociales. Y además, lo hace sin intervenciones de gran medida, puesto que no está poniendo un solo soldado en territorio nicaragüense. Podríamos hablar de otras cosas, pero esas medidas económicas son justamente un tipo de estrangulamiento que afecta a todos. Y por lo tanto, estas decisiones, que son a nivel colectivo, tendrán que tomarse una vez que la OEA decida la suspensión del gobierno de Nicaragua de su seno. Y esto va a marcar indudablemente hacia un futuro lo que van a hacer los otros países. ¿Podría decirse que el precio que va a tener que pagar el pueblo de Nicaragua es altísimo? Es altísimo, y Ortega no lo ve, no lo quiere ver, no lo ha considerado nunca, porque tiene ante todo ambiciones personales y no tiene una visión de nación. Agradecemos a la compañía del doctor Roger Guevara Mena por habernos acompañado, y por supuesto que nosotros estaremos pendientes de la situación que gira en torno a Nicaragua en cuanto a la comunidad internacional con respecto a la crisis de nuestro país. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. La cefalea tensional es el tipo más común de dolor de cabeza. Es el dolor o molestia en la cabeza, el cuero cabelludo o el cuello, que a menudo está asociado con tensión de los músculos en estas zonas. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Cefalea tensional, ya está con nosotros para abordar este tema la doctora Hazel Smith Hernández. Ella es médico general especialista en anestesiología y medicinas alternativas. Ese tema es importante y también vamos a ver las causas, los factores, el riesgo, el tratamiento y cómo abordar a los pacientes también. ¿Quiénes estamos siendo candidatos a padecer de esta problemática? Ella nos lo va a decir. Bienvenida a Acción 10 en la mañana una vez más, mi doctora. Buenos días, ¿verdad? Agradeciéndole como todos los días. Darle gracias a Dios por un día más de vida que nos concede y agradeciéndole a ustedes el espacio. La cefalea tensional, como la palabra lo dice, bueno, cefalea significa dolor de cabeza, tensional, que es un dolor de cabeza que produce tensión en lo que es la parte del área frontal de la cabeza. El paciente siente como un cintillo en esta parte anterior
en la parte frontal, que siente como que lo están apretando. Inclusive el paciente tiende a sobarse la sien porque siente un poquito como de relajación. ¿Y no es migraña, músculo. doctora? No, por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial, porque este tipo de cefalea tiene características propias que la diferencian de otro tipo de cefaleas, como las cefaleas en racimo, las cefaleas migrañosas o las cefaleas causadas por hipertensión. Esta cefalea se presenta entre los 20 y los 40 años, es decir, en pacientes sumamente jóvenes. También es una enfermedad, es una patología en la cual no hay fotofobia, o sea que no me molesta la luz, no hay fonofobia, o sea que no me molesta la bulla, no hay presencia de mareos, no hay presencia de zumbido en los oídos, ni tampoco mareos, ni náusea o vómitos como en otros tipos de cefalea que son mucho más agresivas. Esta cefalea tiene la característica de que hay factores detonantes y factores desencadenantes. Los factores desencadenantes son, por ejemplo, un trauma en el cráneo, ¿verdad? Dirigido precisamente al cráneo, pero también puede ser por tensión muscular. Se dice, hay muchas contradicciones en que o es una alteración neurovascular del cerebro, o se dice que puede ser una compresión o una tensión de los músculos del cuello que ascienden hacia la parte occipital y se reflejan en la parte anterior de la cabeza, o sea, en la frente. Entonces, yo en la práctica que he tenido, en mi práctica clínica, en la consulta, yo he visto que este tipo de cefaleas tensionales no tienen nada que ver con problemas cerebrales. A veces la paciente dice, doctora, me duele la cabeza, ¿será que tengo un tumor en la cabeza? Entonces, no tiene nada que ver, es un tipo de dolor que puede dilatar 30 minutos y te puede dar en una vez a la semana. No es como otros dolores de cabeza que son consecutivos como la migraña. Este dolor mejora cuando nosotros realizamos en el paciente el tratamiento desde la parte del área cervical, inclusive la parte dorsal y la parte de los músculos del cráneo. O sea, el cráneo también es piel y también tiende a tensionarse cuando la persona es muy perfeccionista, que le gusta que las cosas le salgan bien, se tensa por cualquier cosa. El estrés es otro factor detonante. Es lo que está causando muchas enfermedades, incluso según estudios también recientes, doctora. Dentro de estas situaciones que vive el paciente o que experimenta algún tipo de sintomatología, doctora, ¿hay algún tipo de tratamiento que se pueda dar y las recomendaciones que usted puede dar también como en la clínica? Bueno, los tipos de tratamientos que generalmente el paciente, como es un dolor de cabeza, pues se automedican con acetaminofén. Que no debe ser. Sí, o con cualquier tipo de analgésico. El problema es que a largo plazo el acetaminofén pues es hepatotóxico y puede dañar el hígado. Pero generalmente lo que nosotros tratamos en medicina alternativa es tratar de relajar el músculo, mandarle fitofármacos al paciente, porque también el insomnio genera este tipo de dolor tensional. Podemos mandar melatonina de 5 miligramos, que es un fitofármaco, no le va a hacer ningún efecto adverso. Pero siempre que lo tiene que indicar es el especialista, exactamente, no automedicarse. Yo lo menciono porque a veces el paciente cuando llega a la consulta dijo que ya bebió de todo ese tipo de fármacos o fitofármacos y que no han sentido la mejoría. Entonces es ahí donde si el paciente me dice que no ha sentido mejoría y que el dolor le dilata más de lo que habíamos hablado anteriormente y que tiene entumecimiento del brazo, que se le duerme la lengua, que tiene problemas en los ojos, o sea, tiene tos palpebral, entonces ahí sí ya estamos frente a una complicación que ya entonces hay que hacerle otro tipo de exámenes para ver si este origen del dolor de cabeza es diferente al origen que tiene una cefalea tensional. Solo una última consulta. ¿Quiénes padecen más? ¿Jóvenes, adultos, varones, mujeres? En este particular le puede dar entre 20 a 40 años tanto a hombres como mujeres, porque estamos expuestos más que todo por las tensiones, por el estrés, que es el factor mayormente desencadenante y que todos lo padecemos, tanto hombres como mujeres. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Siempre seguimos, ¿verdad?, con la promoción de la afiliación. Sí, hay un proyecto, gracias a Dios tenemos un proyecto de afiliación para los pacientes que son de escasos recursos, con enfermedades crónicas,
Esta enfermedad se puede hacer crónica cuando el paciente tiene más de 6 meses consecutivos de estar con este dolor. Entonces se pueden afiliar y viene costando pues la mitad, el 50% de lo que generalmente viene costando este proyecto o cuando la consulta es normal. Bueno, hoy estuvimos conversando con nuestra especialista, la doctora Hazel Smith Hernández, sobre la cefalea tensional. Hay que también mantenerlos relajados, pedirle sobre todo a Dios su dirección. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora. Seguimos con más. Está preparada Michelle Polanco. La eyaculación precoz ocurre cuando un hombre eyacula antes de lo deseado, ya sea por él o por su pareja, al tener relaciones sexuales. La eyaculación precoz es un problema sexual frecuente. Los cálculos varían, pero 1 de cada 3 hombres dice experimentar este problema en alguna ocasión. Factores tanto psicológicos como biológicos pueden tener un rol en la eyaculación precoz. Aunque a muchos hombres les da vergüenza hablar al respecto, la eyaculación precoz es una afección frecuente que puede tratarse. Los medicamentos, el asesoramiento psicológico y las técnicas sexuales que retardan la eyaculación o una combinación de estos elementos pueden ayudar a mejorar la vida sexual para ti y para tu pareja. Conoce un poco más de este tema en nuestro acostumbrado segmento Sexualidad y Familia. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias Daniela Rodríguez Morazán por introducirnos al tema del día de hoy en Sexualidad y Familia sobre la eyaculación precoz como consecuencia de la adicción a la pornografía. Para hablar acerca de eso se encuentra ya conmigo el especialista Emerson Reyes. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. En varias ocasiones hemos hablado acerca del problema de la eyaculación precoz y también hemos hablado acerca de la adicción a la pornografía. Relacionar un poco, ¿no?, estos dos temas, como la adicción a la pornografía puede desencadenar en esta problemática que aqueja a grandes y pequeños, ¿no? A grandes y pequeños, así es. De hecho, verdad es que damos, antes de iniciar, gracias al Supremo porque nos da un día más de vida, bendecimos el nombre de Dios, y a veces se nos hace increíble pensar que cuando usted consume los productos de la pornografía, estas van a tener consecuencias que las vamos a abordar un poquito más adelante, pero quiero explicarle que la pornografía es el acto de ver a través de un móvil un contenido erótico. Y estos van a ser trastornos a nivel del cerebro. Y el cerebro está dividido a nivel frontal, que cuando hablamos de frente, ¿verdad? Ahí a nivel frontal van a estar las áreas motoras, a nivel temporal van a estar las áreas sensitivas, en las áreas parietales van a estar las áreas auditivas y a nivel posterior van a estar las áreas visuales. ¿Cómo es que la pornografía puede generar o degenerar en este tipo de consecuencia en un hombre? Entonces, dentro de esas estructuras que acaba de mencionar, que están divididas por la fisura, o sea, le hablamos fisura porque son unas pequeñas divisiones que se llaman las fisuras de Rolando y las fisuras de Silvio. Entonces, la pornografía, cuando usted la va consumiendo, entonces el cerebro va interpretando eso de una manera donde él lo consume como parte de su vida. Y eso va a provocar que haya muchas dificultades, porque lo que yo estoy viendo, yo quisiera hacerlo. Entonces, cuando yo llego a tener un acto sexual ya personalizado, me siento frustrado porque no es lo que he visto, porque no siento la pasión como cuando veo una pornografía. Y entonces cuando tienen un acto sexual, el cerebro se activa inmediatamente de las memorias ya guardadas de tantas pornografías que usted ha dado, y el tiempo de la eyaculación se acorta, y de esa manera llegamos a una eyaculación precoz. ¿Tiene solución? ¿Se puede revertir el efecto?
la eyaculación precoz, como lo hemos abordado, tiene soluciones, hay tratamiento psíquico, hay tratamiento farmacológico, pero viene otra de las partes más complicadas, cómo quitar a ese paciente las adicciones a la pornografía. Y para eso necesitamos tener una larga sesión con psicólogos, como nosotros, como los sexólogos, para ayudarles y abordarlo y a salir de ese problema. Claro que tiene cura, pero hay etapas que son necesarias donde nosotros le vamos a poder ayudar. Ya para finalizar, las recomendaciones a las personas que tienen este tipo de complicaciones, que se están viendo identificados con esta situación que acabamos de describir y que deseen superar el problema. Las recomendaciones básicas son el consumo, todo consumo en exceso siempre va a ser perjudicial. Entonces, usted no puede pasar toda la vida viendo pornografía, porque recuerde de que su cerebro se va a acostumbrar a su ritmo y usted en lo que está en su ritmo cerebral, entonces, y tal vez practica la masturbación y llegó a 3 minutitos, entonces cuando usted se llegue a casar y cuando usted llegue a tener una pareja ya y tener relación con otra persona, los mismos 3 minutitos que dilató allá viendo una pornografía, lo va a hacer con su esposa. Evite ver pornografías en exceso, para que su cerebro no tenga esa codificación y usted pueda tener una durabilidad mayor y pueda tener una felicidad excelente. Perfecto, muchísimas gracias y geniales las recomendaciones a todas las personas que están teniendo este problema. También hay que tener mucha comprensión con nuestras parejas y un apoyo mutuo en cuanto a este tema. Jocelyn Medrano tiene información de su interés. Así es, Jocelyn, y por supuesto estaremos hablando sobre los derechos y deberes en la unión de hecho estable. Está con nosotros ya el doctor Kenneth Hernández, especialista en Derecho, y vamos a conversar un poco sobre esos derechos que se pueden tener, cómo se adquieren también esos derechos. Él nos los va a decir. Bienvenido a Acción 10 en la Mañana. Muchas gracias por la invitación, gracias a la revista Acción 10 por la Mañana, por este honor de estar acá compartiendo acerca de esta temática legal y así poder educar jurídicamente a nuestros amigos televidentes. Sí. Ya en otras ocasiones hemos hablado un poquito que la unión de hecho estable es esa unión, valga la redundancia, de una pareja que no necesariamente está casada por lo civil, por decirlo así, pero también hay derechos y hay obligaciones, doctor. Cuéntenos un poco. Como tú lo dices, Odilí, la unión de hecho es el acuerdo entre una familia. Como tú también acabas de establecer, no es un matrimonio, pero sí tiene los mismos deberes y derechos que el matrimonio. Lo que cambia acá es el estatus. No se le llama matrimonio, no se le llama esposo ni esposa, sino que se le llama convivientes. Así lo dejó establecido el Código de la Familia. Sí, cuando nosotros estamos hablando de esos derechos principalmente, ¿a qué nos referimos, doctor? Ok, cuando hablamos de los derechos, es que tanto el hombre y la mujer unidos en matrimonio civil tienen el derecho, por ejemplo, a el cuidado, a la crianza y a la mutua convivencia en base al respeto que se establece también dentro del punto de vista del matrimonio. Sí. Ahora, los hijos que nacen en una unión de hecho tienen también la misma protección legal. Ya aquí se quita aquel criterio de que los hijos que no están en matrimonio no son hijos legítimos, ¿verdad? Entonces quiero aclarar y hacer énfasis en esto. Y aquí no existe esa figura jurídica. Exactamente, no existe no existen los hijos ilegítimos. Entonces todo hijo nacido dentro de un matrimonio como dentro de una unión de hecho tiene los mismos deberes y derechos que nacido pues, en cualquier matrimonio. Entonces ahora las parejas también que están en unión de hecho tienen que cuidarse, tienen que buscar el mutuo auxilio, tienen que respetarse
y en una eventual separación, si hay bienes, también estos bienes se distribuyen de manera equitativa. Si hay hijos de por medio, también se exigen las pensiones de alimentos correspondientes para los hijos, y también cabe lo que se le llama la nueva figura de pensión compensatoria para uno de los cónyuges cuando ha habido algún tipo de desigualdad. Sí, pero ya se sabe que se tienen esos derechos, ya usted nos explicaba bien cada uno incluso de las obligaciones, pero ¿cómo se hace efectivo cuando se quiere solicitar ese derecho? Ok, muy bien. Entonces, primero, la efectividad, o para que se declare la unión de hecho estable, debe de convivir 2 años de manera interrumpida a la vista y paciencia de testigos, pues, por así decirlo, de personas que den fe de que han estado conviviendo y que también dentro de la misma esfera social se hayan presentado de esa manera. Ahora, para la manera más idónea y adecuada de poder declarar estos derechos es que comparezcan ante un notario y hagan lo que es un acta que se llama unión o declaración de unión de hecho estable. Ya, entonces donde los dos comparecen de viva voz, declaran ante el notario que han estado conviviendo de más de 2 años de manera pacífica e ininterrumpida, y así lo deja establecido el notario en esa acta. Posteriormente el notario libra un testimonio de esa acta, y esas se inscriben, ahora se inscriben también en los registros del estado civil de las personas para que se establezca el estatus. Ese 1. 2. Si no establecen esa acta y pasan más de 2 años conviviendo de manera pacífica e ininterrumpida, estas personas ante una eventual separación pueden hacer esta declaración de unión de hecho ante los juzgados respectivos de la familia. Excelente. Cuando ya se tiene se inscribe también, ¿no? ¿Esto en la alcaldía o en los juzgados de la familia? No, ¿dónde se inscribe? Cuando lo hacen de manera voluntaria, se inscribe en el registro del estado civil de las personas. Ya cuando se hace por la vía judicial, se tiene que ir primeramente ante un juez para que un juez la declare, y posteriormente con la sentencia del juez sí se va a inscribir, o si no, dependiendo de lo que se vaya a dilucidar en el proceso judicial, ya en la misma sentencia se deja establecido, porque muchas veces con las declaraciones de unión de hecho estable se están disputando algún tipo de derecho real. Por ejemplo, una persona que quiere suceder para una herencia, entonces necesita la declaración de unión de hecho estable para poder comparecer y solicitar, ¿verdad?, lo que le corresponde en derecho. Como no, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿verdad? Si usted quiere mayores detalles, ahí veamos el número de teléfono también del doctor Kenneth Hernández para que usted esté muy pendiente de cada una de sus recomendaciones. Michelle Polanco, adelante. Llegamos al final de la revista. Recuerde continuar con nuestra excelente programación y más información a la 1 de la tarde en nuestro noticiero. Chao.